esta es una información para nuestras dos señales, TV Noticias 7.3 y TV Perú, en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros. Veamos. Buenos días a todos. Vamos a escuchar las palabras tras culminar la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros de la presidenta del Consejo de Ministras, Mercedes Arauz. Bueno, inauguramos una forma de trabajar que, siguiendo las políticas que hemos venido desarrollando en el último año, liderados por Fernando Zavala, ahora toma algunos matices. Y uno de esos matices es básicamente reforzar el diálogo. Fernando intentó muchísimo, Fernando Zavala, de tener ese espacio de diálogo. Hoy día lo vamos a reforzar porque creo que es importante tener esa actitud dialogante y generadora de consensos. La búsqueda de los consensos entre los peruanos es lo que los peruanos quieren. Y el pueblo nos está reclamando a todos los políticos que dialoguemos continuamente. Esta tarde, por ejemplo, voy a ir a visitar al presidente del Congreso, al presidente Luis Galarreta, para justamente establecer nuestra agenda de consensos, que creo que es súper importante, la buena voluntad que nos ha expresado ya las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, de que trabajemos juntos. Entonces creo que es un punto muy importante que aprovechemos este momento político para señalar dónde están esas líneas de acción que pueden ser trabajadas a través de nuestros consensos. Realmente estamos todos los ministros muy dispuestos al diálogo, muy abiertos a estas posibilidades, porque somos una sola fuerza que nos reclama día a día la población que los atendamos en sus necesidades y que trabajemos juntos en materias diversas, en acciones de política pública y en acciones de legislación que nos encaminen al desarrollo. Eso es lo más importante, porque hoy día nuestra población es el centro de nuestro desarrollo. Hoy día en el Consejo de Ministros hemos tratado algunos temas importantes. Yo quiero hablar de un tema que para mí es, la verdad, muy central. Es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de derechos en particular para las mujeres. Este es un proyecto de ley que viene del ministro Coco Nieto, de Defensa. Es un proyecto que incorpora el descanso pre- y postnatal al personal femenino de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas y la Policía no tenían los mismos derechos laborales en cuanto al tema del descanso pre- y postnatal que tienen cualquier otro funcionario público. Hoy día reivindicamos sus derechos. Y ellas ahora tienen la posibilidad de tener los mismos días de descanso que tiene cualquier otro funcionario público en una carrera pública. Y eso es como fundamental, ¿no? Increíble que hasta el día de hoy a las mujeres que son de las Fuerzas Armadas y policiales no le hubiéramos dado esos derechos. Y en eso está la agenda del presidente Kuczynski, en que hombres y mujeres tengamos derechos que nos acojan de la manera más justa. La igualdad de género para nosotros es un tema de obligación. Hemos insistido en que las mujeres tengan los mismos salarios. Ahí hay una ley que propusimos hace algunos meses atrás que todavía no pasa al Pleno, y lo voy a pedir que lo pasemos rápido al Pleno, por el tema de igualdad salarial. Hombres y mujeres con igualdad de derechos en todos los espacios. Y esa es la política que nos ha marcado el presidente Kuczynski, y obviamente el ministro ha traído una propuesta que creo que como proyecto de ley va a tener que impulsarse en el Congreso. Es una iniciativa que agradecemos muchísimo al ministro Nieto. Y hemos tenido una experiencia muy interesante hoy día de trabajo justamente con el INEI, aquí representado por el doctor Aníbal Sánchez y por el doctor Richard Webb, que es un gran conocedor de los temas de censos. Este año vamos a tener el censo nacional, y este censo nacional, que es después de 10 años que no lo hacemos, ocurrirá el domingo 22 de octubre. Es la herramienta más importante que podemos tener para poder definir muchas acciones de política pública. Y hay temas importantísimos, temas de identidad relacionadas a comunidades indígenas, por ejemplo, identidades étnicas, para poder atender esas necesidades que tienen las diferentes entidades étnicas en nuestro país.
aymaras, quechuas, aguajún, en fin. Son las identidades étnicas que para nosotros son relevantes tenerlas bien identificadas, e inclusive también los afrodescendientes que no habían sido incorporados. Queremos conocer las condiciones de vida que tiene la población y en ese sentido también el enfoque de género está incorporado. ¿Cómo se comporta el tema entre hombres y mujeres y su relacionamiento en la sociedad? ¿Qué servicios les estamos dando? Desde servicios de salud hasta de transporte, o sea, va en una gama bien amplia de temas. Y vamos a conocer a través de esta herramienta dónde están ubicadas nuestras poblaciones, qué condiciones de vivienda tienen, qué habilidades tienen para manejarse en la vida. Recordemos entonces, y que aquí hago una invocación a la prensa, que nos ayuden a difundir que es el 22 de octubre. Eso va a implicar que nos quedemos en nuestra casa de 8 a 5 de la tarde y seamos censados. Lo va a explicar con más detalle el doctor Sánchez y el doctor Richard Webb. Y va a implicar también un trabajo muy importante de voluntarios. Creo que necesitamos como 700.000 voluntarios. 580.000 voluntarios. Y puedo hacer un anuncio. Los ministros vamos a ser voluntarios. Los ministros vamos a estar en el censo trabajando, acompañando este trabajo con el doctor Aníbal Sánchez. Vamos, además, a hacer que todos los funcionarios de alguna u otra manera estén involucrados y usen las herramientas que tenemos en el Estado, desde las oficinas del Ministerio de Agricultura en las zonas rurales hasta los militares que nos van a apoyar. Vamos a estar trabajando de sol a sol ese día para que el censo sea exitoso. Hacemos pues una invocación a la población que utilicemos esta posibilidad de hacer el censo y sean voluntarios con nosotros. Es un programa de capacitación, todo va a ser con la mayor seguridad y les suplico a todos que participen porque el censo es un espacio donde podemos ser una sola fuerza y ganar otra vez un espacio de conexión con nuestra población y saber dar las mejores políticas públicas. Entonces, con respecto al primer tema, le voy a pedir al ministro Jorge Nieto que nos dé una ayudita para explicarlo con más detalle. Por favor, Coco. Bien, es la conferencia de prensa entonces que está dando la presidenta del Consejo de Ministros tras culminar tiene tres partes y es muy simple. La sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Homologar los días de descanso de las mujeres embarazadas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional del Perú, a los servicios, las prestaciones en esta materia que tienen todas las demás mujeres de todas las dependencias públicas. Se ha ampliado el día de descanso pre y postnatal de 45 a 49 días. El segundo elemento es, adicionalmente a ello, las madres que han tenido, madres de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que han tenido hijos con alguna forma de discapacidad, van a tener 30 días más de descanso para adecuarse a esta nueva situación que es más exigente que la, digamos, rutinaria. Y la tercera inclusión que se plantea en este proyecto de ley es que también las mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú accedan a los bonos que son dados para situaciones de esta naturaleza para todas las demás funcionarias o empleadas trabajadoras del Estado. Eso es. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora le doy la palabra al doctor Richard Webb primero y después al doctor Aníbal Sánchez para que nos expliquen sobre la importancia del Censo Nacional el 22 de octubre. Bueno, en realidad el doctor Sánchez es quien conoce de cerca, dirige el esfuerzo del censo. Yo dirijo un grupo que llamamos la Comisión Consultiva, que somos 30 o más personas que representamos o ministerios o universidades o técnicos que estamos trabajando, apoyando al INEI en el diseño, en la realización de este censo, que ya se va a ejecutar dentro de un mes. Estamos ya en las últimas etapas de preparación. Va bien, pero que para que se realice con el necesario éxito necesita de un gran apoyo de toda la población.
Entonces quisiéramos que se tome con más conocimiento de lo que se viene. Esto es una cosa que se realiza solo cada 10 años y es de enorme trascendencia, porque el censo yo lo llamo un poco como es una forma de tomar conocimiento del país, es un poco como un gran selfie nacional. En un momento que nos descubrimos la cara y lo hacemos todos juntos, es una maravilla y es muy bonito que esto coincida con un momento en que se está buscando consenso, en que en el país estamos buscando reconciliarnos y ser un país. Y el censo va a reforzar eso, pero necesitamos mucho apoyo de toda la población. Muchas gracias, Ricardo. Por favor. Muchas gracias, señora ministra. Señores periodistas, es verdad, el 22 de octubre será el Censo Nacional de Población y Vivienda en el Perú. Y quisiera decirles que en esta mañana que no hay país del mundo que pueda planificar su futuro sin información. Y este censo va a ser la radiografía más actualizada de la realidad demográfica, social y económica que ayude a los gobernantes, a los empresarios, a la familia peruana a tomar decisiones de bienestar y evidentemente mejorar las condiciones de vida de la población. Este censo es un censo que va a estar dirigido a cerca de 9.800.000 viviendas en todo el territorio nacional, en costa, sierra y selva. Es un censo que recoge las necesidades de información principales, estructurales de la mayoría de todos los sectores de la vida nacional. Recoge 13 preguntas de vivienda que ayudarán mucho a la planificación futura de las políticas del sector vivienda y de construcción. De igual manera, 5 preguntas de hogar que nos permitan conocer las características de los hogares, cómo se compone la familia peruana y cómo ha evolucionado en el tiempo también. ¿Cuál es el combustible que se utiliza para cocinar? Se sabrán también las necesidades de infraestructura de vivienda, cuántas viviendas existen en nuestro país con materiales que no son adecuados para una vivienda humana, cuántas viviendas tienen servicios de agua potable, de energía eléctrica, de desagüe, cuántas viviendas tienen servicio de agua todos los días de la semana o horas del día. En realidad va a ser muy importante la información que recoja de vivienda y de hogar y de igual manera de las personas. Son 29 preguntas que se va a consultar a toda la población peruana. Las respuestas lo darán todos los ciudadanos, todos los peruanos de 12 años y más de edad. Los menores de edad serán los padres de familia, el jefe del hogar, la jefa del hogar, la que brinde la información. Y se estudiará definitivamente temas de sexo, temas que tienen que ver con el lugar de nacimiento, los desplazamientos poblacionales, conocer cómo se distribuye la fuerza laboral del país y saber qué regiones, qué provincias, distritos del Perú han sido económicamente más dinámicos, dado que han ganado población y tienen una fuerza laboral, en qué categorías de ocupación están los peruanos trabajando, cuál es el tamaño de la unidad económica que definitivamente en la cual laboran y que proveen un ingreso. También se investiga temas de fecundidad y podemos también con ello conocer el mapa de la mortalidad infantil en nuestro Perú, construir con ello los nuevos mapas de pobreza estructural, mapa de necesidades básicas insatisfechas, también tener una visión multidimensional de la realidad nacional, es decir, es muy importante este censo. Estamos en un momento muy especial, estamos a 32 días del censo, hay una organización nacional plenamente implementada con jefes regionales, provinciales, distritales, zonales, en funciones en todo el Perú. Tenemos cerca de 15.000 funcionarios ya censales gerenciando el censo y ahora entramos a la etapa gravitante, que es reclutar 580.000 voluntarios del censo, estudiantes del 5º año de secundaria, de universidades, de institutos, trabajadores de la administración pública. Valoro y agradezco
las palabras de la señora ministra señalando que los señores ministros se van a poner la camiseta del censo y serán voluntarios del censo, así como lo han hecho también algunos congresistas de la República, a los cuales agradecemos porque al final la información va a servir a todos los peruanos y especialmente a nuestras principales autoridades para que tomen buenas decisiones del gobierno nacional, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, porque sin información es muy difícil poder usar adecuadamente el escaso recurso del Estado eficientemente. Y lo que se busca es que con esta información se atiendan las necesidades más urgentes de la población peruana. Termino señalando que este censo tiene un enfoque de género, tiene un enfoque de discapacidad. Queremos saber cuántos hogares en el Perú tienen al menos una persona que sufre de alguna discapacidad visual, motora, auditiva o de otra naturaleza. También tiene un enfoque de étnico, porque queremos saber cuántos grupos étnicos forman esta gran familia que es el Perú. Y evidentemente también conocer sus diferencias, sus brechas en términos sociales y económicos. De tal manera, señora ministra, agradezco este apoyo de las autoridades de gobierno y del señor presidente de la República, que considera que este censo es de vital importancia para planificar el desarrollo y la construcción del futuro del país. Agradezco también definitivamente a todos los hogares peruanos que brinden la información y a los hijos de los hogares que participen como voluntarios del censo en un trabajo que es casi una acción cívica de carácter vecinal. El trabajo lo harán muy cerquita a su domicilio, un día domingo, y de esta manera todo el Perú saldrá ganando con esta información que va a servir a todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aniel Sánchez. Inclusive ya el ministro de Educación ha ofrecido que en las escuelas se preparan los niños para que estén listos también para el censo, así que ese es también parte del trabajo en el cual vamos a ir preparando a la población. Y los invoco, señores miembros de la prensa, a que nos ayuden a promocionar el censo. Muchas gracias. Iniciamos la rueda de preguntas con Lisette Horna de TV Perú. Sí, buenos días a todos. En principio quisiéramos conocer un poco cómo ha recibido usted en las últimas horas la posición de algunos parlamentarios quienes han adelantado que van a votar a favor del voto de confianza, como usted lo ha recibido. Y la segunda pregunta es, en aras justamente de dejar de lado las confrontaciones y enrumbarse a un objetivo común, ¿habrá la necesidad de mantener una próxima reunión con la lideresa de Fuerza Popular o con otros partidos políticos? Bueno, yo recibo con mucho agradecimiento estas expresiones que nos han dado los partidos políticos, los diferentes parlamentarios, desde ya darnos su voto de confianza, aún sin escuchar nuestras propuestas. Vamos a llevar nuestras propuestas y por eso hoy día me reúno con el presidente del Congreso para hablar inclusive hasta de la fecha exacta en la cual podamos hacer la presentación para que nos den el voto de investidura. Y efectivamente vamos a hablar con todos los partidos políticos. Como bien ustedes saben, esto empezó el día anterior, inclusive a que tuviéramos la juramentación del gabinete. Tuvimos la ocasión de hablar con muchos partidos políticos. Creo que eso es una señal de que el presidente Kuczynski siempre va a tener esta política de apertura con todos los partidos políticos, incluyendo con Fuerza Popular, que no tuvimos la ocasión de hablar ese día, pero estoy seguro que podemos hacerlo en cualquier momento. Agradezco también los tweets que envió la señora Keiko Fujimori, porque eso da una señal de la buena voluntad de diálogo que también tiene Fuerza Popular en estos momentos. Y si hay otra ocasión nueva para plantearnos más agenda de trabajo, estoy más que convencida que el presidente y ella van a tener las mejores ocasiones de conversar. Muchas gracias. Lourdes Tupac, de Latina. Sí, buenas tardes. Consultarles sobre el censo específicamente. ¿Dónde pueden acudir, dónde pueden inscribirse los voluntarios y cuáles son las fechas? Y otra pregunta adicional para la primera ministra es sobre el tema del gasoducto del sur. Ya pasaron varios meses, Odebrecht tenemos entendido que todavía no devuelve los bienes. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno para que cumpla la ley esta empresa brasileña? La convocatoria para voluntarios del censo ya está abierta.
está en la página web del INEI, es muy sencillo, uno entra a www.censos 2017, gran convocatoria, y todo peruano, todo estudiante, todo joven, todo voluntario del censo se inscribe, pone sus datos, su domicilio y directamente le da un clic y lo va a ubicar en el mapa cartográfico muy cerquita a su domicilio, donde será capacitado en la zona donde le corresponda y levantar la información, en este caso este 22 de octubre, que va a ser el censo en las áreas urbanas, porque en el área rural es 15 días a partir del 23 de octubre hasta el 6 de noviembre del presente año. En cuanto a los proyectos de inversión, en primer lugar, obviamente estoy esperando que ya se sienten todos los ministros a trabajar en estas temáticas. De hecho, ya la ministra de Energía y Minas está trabajando un plan de acción. En términos generales, quiero hablar de que estamos en una lucha constante contra la corrupción. Este proyecto tuvimos que cancelarlo lamentablemente, esta empresa está involucrada en estos actos de corrupción y bueno, gracias a Dios se pudo cancelar. Y en el entretanto, lo que estamos es trabajando con la entrega de gas virtual, que es tener estos camiones que van a comenzar a llevar y distribuir gas en las zonas aledañas a donde está la provisión del gas. Por el otro lado, sé que parte de la agenda que vamos a conversar con el Congreso es ver cuáles son los mejores mecanismos legales para asegurar de que podamos recuperar las compensaciones para el Estado sin que se pare la cadena de valor. Entonces, en esa gama vamos a seguir trabajando. Fabiana Sánchez, de Perú 21. Buenas tardes. Ministra, respecto a lo que le consultaban hace un momento sobre las reuniones que va a tener con los diferentes partidos políticos, quería saber ya cuándo estaría usted iniciando estos encuentros, con qué partido sería el primero, y por otro lado, al presidente Kuczynski la Comisión Lavajatos le envió un documento para que puedan entrevistarlo por el tema de su participación en la interoceánica. Quería saber si había conversado con él para ver cuándo estaría respondiendo y cuándo sería esta reunión. Gracias. Bueno, el presidente sale de hoy día de viaje al Vaticano y creo que eso también es un momento bueno para nosotros, el saber que podemos hacer un evento tan importante como la visita del Papa al Perú, que es un evento multitudinario y que creo que nos va a traer también un espacio de alegría y fe en la población importante. Después de eso, él podrá ya atender el pedido de la Comisión Lavajato. Entiendo que está enviando una carta respondiendo a la Comisión para explicarle cuándo podría comenzar a atenderlos, porque, como siempre se ha dicho, el presidente no tiene temor a dar respuesta a las preguntas que ha planteado la Comisión para aclarar cualquier duda en esta investigación, ¿no? Sobre la reunión. Después de esta reunión, tengo una pequeña reunión interna y luego me voy a la primera reunión, que es con mi bancada. Y voy a comenzar a planificar las reuniones subsecuentes, ¿no? Efectivamente, después de la reunión de mi bancada, nos vamos a reunir con el presidente del Congreso y luego ya buscaré el diálogo con los voceros de cada bancada para que me permitan conversar sobre las políticas de Estado en las cuales podemos compartir una agenda legislativa. René Subieta, del Comercio. Buenas tardes. Para la ministra Arauz, consultarle por qué no siguió Marilu Martins al frente de Minedu si desde el gobierno se dijo que una eventual censura contra ella atentaría contra la reforma educativa e incluso se llegó a plantear una cuestión de confianza. Y precisamente también consultarle si esta cuestión de confianza y todo lo que significó, creo que usted va a marcar un punto de inflexión en la relación que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo segundo, sobre el ministro Iel Wexler, consultarle si usted lo propuso el presidente, alguien del APRA, quién en todo caso, si nos podría comentar. Y para seguir con el ministro Wexler, nada más para terminar, él ha mencionado que el currículo escolar se puede ajustar para que sea más familiar, más viable. Queríamos saber cómo poder interpretar esto. Muchas gracias. Perfecto, gracias. En cuanto la primera pregunta era la del... La ministra Martins. La ministra Martins. La ministra Martins es una gran colaboradora del gobierno y ella va a estar y va a seguir vinculada a nosotros de alguna otra manera, asesorándonos. La relación de ella con el ministro es muy buena y ayer la han visto en la prensa diciendo que sí, hay que hacer algunos ajustes en el proceso, porque
Un currículum escolar no es una cosa estática ni fija. Eso no significa cambiar los principios rectores que están dentro del currículum escolar. La igualdad de género, por ejemplo, y la igualdad de oportunidades y la igualdad de tratamiento a las personas y el respeto a las personas no se va a cambiar. Y esos son temas fundamentales. Y en el currículum hay cosas menores que se pueden cambiar. Por ejemplo, si el curso se llama Ciencias Sociales, referirnos bien a los temas que vamos a tratar en cada curso, si geografía, historia. Esos son cambios menores que no son realmente cambios que afecten el avance de los principios rectores que tiene el currículum. O sea, que no va a haber cambios de esa naturaleza. Que cómo lo elegimos, pues a través de conversaciones iterativas con el presidente. Yo conozco al señor Wexler de la época en que yo fui ministra, pero él es ministro desde la época, fue viceministro desde la época del presidente Paniagua. O sea, tenía una larga experiencia en la materia educativa y ha sido parte del proceso de una reforma educativa donde se privilegia la meritocracia. Y eso es... Y él ha sido actor en ese proceso, o sea que creo yo que va a ser muy bueno tener una persona que conoce el tema a fondo, ¿no? No hay ningún partido de los que nos visitó, nos pidió nombres, ni nos dijo pongan a tal persona, no hubo nada de eso. O sea, en todos los casos los consensos era cómo armar otra vez la agenda de diálogo que es importante que debe haber entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en eso fue el diálogo que tuvimos con ellos. Cintia Velarde, de Andina. Sí, dos preguntas. La primera para usted, señora Arauz. En principio, esta reunión que va a tener entonces con el presidente del Parlamento es para formar o para fijar una agenda legislativa. ¿Qué proyectos son los que busca impulsar? Y para el ministro Nieto, quisiera que me precise algunos puntos de la ley. Es decir, ahora los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales femeninas van a tener entonces los mismos derechos que una trabajadora del sector público y privado en el tema de la maternidad. El proyecto de ley trata precisamente de corregir una injusticia. Tan mujeres las de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional como todas las demás. Entonces se trata de lograr que tengan acceso también a los mismos derechos. Y de esto nos hemos dado cuenta cuando hemos trabajado con una comisión que instalamos para ver estos temas dentro de las Fuerzas Armadas y es parte del esfuerzo por lograr condiciones de igualdad para las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional. Sí, entre otros temas obviamente es fortalecer la agenda legislativa. Es importante. Hay muchos temas que se han quedado pendientes de la legislación anterior que queremos traer de nuevo a la mesa y que se ubiquen. Parte de algunas fueron consensos que tuvimos entre el mismo Fernando Zavala y el señor Galarreta en el periodo anterior, ¿no? Entonces creo yo que eso ha sido importante porque nos da una hoja de ruta. Vamos a insistir en tener esa hoja de ruta encaminada para que los debates no se atoren en las comisiones, que se avancen y se avancen con las cosas que priorizamos desde el Ejecutivo, porque muchas cosas que estamos priorizando están ligadas a temas de desarrollo económico, pero también otras están ligadas a temas de justicia, hay otras líneas de acción que están relacionadas inclusive a derechos humanos que son para nosotros relevantes, entonces vamos a priorizar esos temas con ellas, ¿no? Última pregunta, Igor Malca, de ATV. Sí, muy buenas tardes. Ministra, que en primer lugar quería preguntarle por la reunión que va a sostener esta tarde, ¿no?, con Luis Galarreta, el ánimo con el que usted va, porque he leído ahí en la prensa y no sé si va a ser tan cierto el hecho de que usted va a ofrecer algún tipo de excusa o satisfacción por lo que ocurrió en el pasado, dimes y diretes verbales, ¿no?, tanto con el fujimorismo por parte de su bancada y de usted misma. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería preguntar por el tema del censo y en el específico del tema del enfoque de género. ¿Qué preguntas sobre este aspecto va a haber en el cuestionario, ¿no?, que tengan los voluntarios? Y si me permite, al ministro Jorge Nieto, se está avanzando en este tema por la igualdad de las mujeres. Y si en el horizonte también, y no sé cuál es la situación de los varones en las Fuerzas Armadas, porque en el sector privado y público los padres también tienen días de descanso, ¿no?, cuando hay este tipo de eventos como es el nacimiento de un hijo, ¿no? Si en el horizonte también
ahí este tema. Gracias. Sí, es parte de los cambios que estamos haciendo dentro de la política del Ministerio, y la idea es que las Fuerzas Armadas, sus miembros y la Policía Nacional en este caso, aunque es regida por el Ministerio del Interior, pero en el caso específico de las Fuerzas Armadas, logren los mismos derechos que tienen todos los demás ciudadanos, porque muchas veces son postergados en sus derechos, y esto no es correcto, no debe ser, y no es correcto además, pues teniendo el comportamiento que han tenido durante todos los fenómenos que ustedes conocen muy bien, en donde ha habido un trabajo esforzado, disciplinado, valiente y generoso con el país, con la población, ¿no? Gracias. Y esa es la idea, ¿no? De tener un enfoque donde el enfoque de género en realidad incorpora a la pareja, ¿no? O sea, la idea es tener hombres y mujeres con los mismos derechos y cooperando conjuntamente en la familia. Entonces creo que a las Fuerzas Armadas, reconociéndole su esfuerzo y su trabajo, porque realmente lo han hecho de una manera sacrificada y ejemplar, y vamos a tener nuevos anuncios del trabajo que vamos a hacer con ellos en los próximos días, hay que darles los mismos derechos, porque se lo merecen, son trabajadores del país, son peruanos que merecen tener derechos laborales que sean justos, ¿no? Por favor. Sí, es verdad, este censo tiene un enfoque de género, un enfoque de discapacidad y un enfoque de etnicidad. Respecto al enfoque de género, hay brechas que hay que medir entre hombre y mujer, brechas en el empleo, brechas en la educación, brechas en la salud, brechas en la conducción del hogar. Es necesario correlacionar todos estos datos incluso con la calidad de la vivienda, con la calidad de los servicios básicos. Es decir, es una información muy importante que nos permite apuntar a ese objetivo de desarrollo sostenible que es la igualdad de género en esa meta, en esa visión del 2030. En materia de lo que va a conversar hoy día, efectivamente vamos a hablar de temas de agenda, de trabajo, de cómo coordinar, de cómo buscar los consensos. Y yo ayer lo mencioné en un medio de comunicación, ya pasamos la página, el momento de la campaña fue hace más de un año, también ya pasó este año que fue muy difícil, y yo creo que como nos sentimos también nosotros afectados por las frases que pudieron ser ofensivas de la otra parte en la campaña, también obviamente pedimos las disculpas por las frases ofensivas que puedan haber salido de nuestra boca, porque obviamente en el ardor de la campaña hubieron errores también de comunicación y creo que eso es normal, ¿no? Entonces, pero de ahora en adelante tenemos que mirar el futuro, porque lo que nos pide la población ante todo es que trabajemos por ellos consensuadamente, corresponsablemente, porque así nos eligieron como un grupo importante de Fuerza Popular en el Congreso, un peso importante liderando el Congreso, y en el Ejecutivo liderado por la Fuerza de Peruanos por el Cambio, liderado por nuestro presidente Kuczynski. Eso nos convierte en corresponsables frente a la población. Y si no colaboramos, la población nos los va a reclamar. Entonces es el momento de trabajar juntos y de ser una sola fuerza, básicamente. Gracias. Bien, entonces hasta aquí la transmisión desde la presidencia del Consejo de Ministros. Continuemos con la programación de TV Perú Noticias y 7.3. Jorge Nieto, el presidente INEI.